Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de tercero y secundaria. El tema que vamos a ver es números racionales. En este caso vamos a ver lo que son las fracciones decimales. Son aquellas fracciones cuyos denominadores son una potencia de 10. Entre las fracciones decimales tenemos a los números decimales. Un número decimal es la representación lineal de la fracción en base 10. Por ejemplo, tenemos aquí los números decimales, un medio que se representa como 0,5. Si trabajamos con fracciones decimales sería 5 sobre 10. De la misma forma, 5 sobre 4, que en número decimal sería 1,25. También tenemos 3 quintos, que en decimal sería 0,6, un tercio, que en decimal sería 0,3333 puntos suspensivos. Entonces, estos números decimales provienen de fracciones, que al dividir cada uno de estos números obtenemos los números decimales. Tenemos la clasificación de números decimales. Se clasifican de acuerdo al número de cifras en la parte decimal. Tenemos el número decimal que se divide en número decimal exacto y número decimal inexacto. De los números decimales inexactos tenemos los números decimales periódicos puros y los números decimales periódicos mixtos. Vamos a ver el número decimal exacto. Es aquel número que en la parte decimal tiene la cantidad limitada, o sea, finita de cifras. Tenemos algunos ejemplos: 0,75, 0,625, 0,275, 2,105. Estos son ejemplos de decimales exactos, porque la cantidad de cifras es limitada. Vamos a ver su fracción generatriz. La fracción generatriz es la fracción que se obtiene a partir de un número decimal. En este caso, para obtener la fracción generatriz a partir de decimal, hacemos los siguientes pasos. Se escribe en el numerador todo el número decimal, pero sin la coma decimal, como si fuera un número entero. Luego se escribe en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Veamos un ejemplo. Tenemos un número decimal 0,18. Para escribir a su fracción generatriz escribimos todo el número sin la coma, que viene a ser 18. Todo esto sobre agregar el número 1 y la cantidad de cifras que hay después del coma. En este caso hay 18, o sea, quiere decir que hay dos cifras. Por lo tanto, se agrega dos ceros. Entonces, la fracción generatriz sería 18 sobre 100. Simplificando, sería 9 sobre 50. Tenemos también el número decimal 0,275. A su fracción generatriz sería todo el número, que es 275, sobre el número 1 y tantos ceros como cifras hay. En este caso tenemos tres cifras después del coma, por lo tanto se escribe tres ceros. Entonces sería 275 sobre 1000. Simplificando sería 11 sobre 40. También tenemos el decimal 0,116. Colocando aquí el número 116 sobre, en este caso tenemos tres cifras después del coma, por lo tanto se escribe tres ceros. Sería 1 con tres ceros, que viene a ser 1000. Entonces, simplificando, sería 29 sobre 250. Entonces, esto viene a ser la fracción generatriz de los números decimales exactos. Vamos a ver ahora el número decimal inexacto. Tenemos el periódico puro. Son aquellos que en toda la parte decimal se aprecia una secuencia notable llamada periódico, que se repite indefinidamente. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el número decimal inexacto, que viene a ser el periódico puro 0,666 y se repite indefinidamente. Abreviando esto sería 0,6 con un arco encima del número 6. Este arco me indica que el 6 se repite varias veces. Tenemos 0,27, 27 y así sucesivamente. Este vendría a ser un número decimal periódico puro. Entonces, a la parte que se repite, que viene a ser 27, se le colocaría como 0,27 y un arco encima del 27. También tenemos el número 2,1313 puntos suspensivos. Entonces, a esto lo podríamos reducir como 0,27 y 0,13 con un arco encima. 0,333 igual. Sería 0,3 y un arco en el 3, que eso me indica que el 3 se repite infinitamente. Tenemos el número 1,108 puntos suspensivos. Entonces, para reducirlo, colocaría 1,108 y el arco encima del 108, que es lo que me indica que el 108 se repite indefinidamente. A partir de un número decimal periódico puro, puedo obtener su fracción generatriz. Veamos los siguientes pasos para obtener la fracción generatriz.
En el numerador se escribe todo número decimal, sin la coma decimal y se resta la parte entera. En el denominador se escribe tantos 9 como cifras tenga el periodo. Veamos un ejemplo. Tenemos el número decimal 0,21 periódico puro. Para convertir a su fracción generatriz escribimos todo el número, que viene a ser 21. Una vez que tenga el 21, lo que voy a hacer es dividir entre tantos 9 como cifras hay. En este caso, dentro del arco vamos a ver cuántos números hay. En este caso hay el 2 y 1, hay dos cifras, por lo tanto se coloca dos 9. Entonces sería 21 sobre 99. Simplificando me quedaría 7 sobre 33. De la misma forma tendría el número decimal puro, periódico puro, 0,41, donde el 41 me indica que se repite indefinidamente. Convertir una fracción generatriz sería todo el número que viene a ser 41 entre, como observo que debajo del arco hay dos cifras, sería 2 veces 9. Entonces sería 41 sobre 99. Acá tenemos el número decimal 0,318 y así sucesivamente. Como acá hay un arco en 318, quiere decir que el número 318 se repite indefinidamente. Convertir una fracción generatriz sería todo el número 318 sobre, observamos que debajo del arco hay tres cifras, entonces se repite, colocamos el 9 tres veces, entonces sería 318 sobre 999. Simplificando sería 106 sobre 333. Entonces esta es la forma o la fracción generatriz que proviene de un número decimal periódico puro. Vamos a ver el número decimal periódico mixto. Es aquel número cuyo periodo periódico comienza con una o varias cifras después de la coma decimal. Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, 0,1666. Observamos que a partir del 6 se está repitiendo indefinidamente. Reduciendo esto sería 0,1 y el valor de 6 dentro de un arco. Esto viene a ser un número periódico mixto. Tenemos 0,068181. Como te puedes percatar, los números que repiten es el 81. Entonces, en la forma reducida lo colocaríamos 0,06, que son los números que no repiten, y luego 81 dentro de un arco. Eso me indica que 81 se repite indefinidamente. También tenemos 1,077272. Observamos que el número 72 es lo que repite. Entonces, acá colocaría, por favor, acá debe ser 1. 1,07, que son los números que no repite, y luego 72 dentro de un arco, que me indica que 72 es lo que se repite indefinidamente. Igual acá, 4,53232, observamos que 32 es el número que se repite indefinidamente. Entonces sería 4,5, 32 dentro de un arco, porque eso me indica que 32 repite varias veces. 0,41233333, observamos que el valor de 3 se repite. Por lo tanto, colocaría 0,412, que son los números que no repite, y el número 3 dentro de un arco. Me indica que ese número 3 se repite indefinidamente. Vamos a ver ahora la fracción generatriz. Se escribe, en este caso, en el numerador todo el número decimal, como si fuera un número entero, y restamos el número que se forma, sin considerar el periodo. En el denominador escribimos los primeros tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal no periódica. Veamos aquí un ejemplo. De mi número decimal periódico mixto tenemos 0,2, en este caso debajo del arco hay 15, quiere decir que el valor de 15 se repite indefinidamente. Entonces, para convertir a su fracción generatriz, lo que hacemos es escribir todo el número, que es 215. Y esto le voy a restar el número que no está dentro del arco, que en este caso es 2. Sería 215 menos 2. Todo esto dividido entre los números que están dentro del arco van a corresponder a 9. Como hay 1 y 5 que están debajo del arco, quiere decir que hay dos cifras, entonces coloco dos veces el 9. Y como hay una cifra que no está dentro del arco, que viene a ser el 2, colocaría un 0. Por lo tanto, sería 215 menos 2 sobre 999. 215 menos 2 va a ser 213. Entre 990, simplificando, sería 71 sobre 330. De la misma forma aquí, 0,85 y luego periódico 47. Para convertir a su fracción generatriz sería todo el número, que es 8547, menos la parte que no está debajo del arco, que es 85. Luego todo esto sobre, observamos que cuántos 9 se va a agregar. Debajo del arco hay dos números, o sea, agrego dos 9. Y
tenemos dos números que no están dentro del arco, que viene a ser 8 y 5. Por lo tanto, agregamos 0, 0. Esto viene a ser la fracción generatriz a partir de este número decimal. Luego tenemos 0,21567. Como te puedes percatar, debajo del arco sería un 567. Serían esos números que repiten. Para convertir su fracción generatriz sería todo el número, que es 21.567, menos el número que no está dentro del arco, que viene a ser 21. Todo esto sobre, observamos que debajo del arco hay 3 cifras, entonces colocamos 3 nueves. 3 veces 9. Y tenemos el 21, que es un número que no está dentro del arco. Entonces colocamos 2 ceros. Al hacer la operación sería 1197 sobre 5550. Entonces, esta es la forma de poder hallar una fracción generatriz a partir de un número decimal periódico mixto. Vamos a ver la comparación de números decimales. Si dos números decimales tienen diferentes signos, será menor el que tenga el signo negativo. Entonces, tenemos nosotros tener presente que entre un número positivo y un número negativo, el mayor es el número positivo. Si dos números decimales tienen igual signo, se procederá de la siguiente manera. En este caso vamos a ver cuando números decimales que tengan el mismo signo. Si igual el número decimal de uno de los números con ceros, se eliminará la coma decimal y se comparará los números como si fueran enteros. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo aquí 43,71 y 42,735. Para poder hacer la comparación, tiene que haber después del coma la misma cantidad de cifras. Observo aquí que 42,735 tiene 3 cifras después del coma. Y aquí tiene 2 cifras después del coma. Entonces a este número le agrego un 0 más. Entonces sería 43,710 y 42,735. En esta parte, simplemente observamos la parte entera, que es 43 y es 42. Por lo tanto, el mayor va a ser 43,710. Por favor, acá corrigen, el mayor debe ser 43,710. Vamos a ver aproximaciones por redondeo. Para efectuar este procedimiento, primero se ubica el lugar y el valor del dígito que se va a redondear. Luego se procederá de la siguiente manera. Tenemos, si el dígito siguiente a la derecha es menor que 5, simplemente se descarta el dígito y los restantes de la derecha de él. Ejemplo, vamos a ver el redondeo de 9,32, en este caso a décimas. Ubicamos y reconocemos la cifra a redondear. En este caso voy a redondear el valor de 3. Como observo que hay 9,3 y 2, el valor que está a su derecha es el número 2. Como es menor a 5, simplemente se descarta. Y el redondeo sería simplemente 9,32 se redondea a 9,3 porque el número 2 es un número menor a 5. Por lo tanto, se descarta y trabajaría con 9,3. Caso contrario, si el número es mayor a 5. En este caso, si el dígito siguiente a la derecha es mayor o igual a 5, se aumenta el dígito del lugar que está redondeando en 1 y se descarta los demás dígitos. Por ejemplo, tenemos el redondeo de 5,68. En este caso vamos a redondear a décima. Entonces tendría 5,6. Vamos a redondear a dos valores. El 6 observamos que a su derecha hay el número 8. Como el 8 es mayor a 5, el valor de 6 se le agrega una unidad. Entonces el redondeo sería de la siguiente forma. 5,68, como al costado del 6 a la derecha hay el 8 y es mayor a 5, el 6 se le agrega una unidad. Sería 7. Entonces el redondeo de 5,68 sería 5,7. Entonces, tener presente que cuando es menor a 5, se mantiene el dígito, pero cuando es mayor a 5, se agrega una unidad. Eso se hace para las aproximaciones por redondeo. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total, 7 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 5 ejercicios que se va a desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, simplifica y me da la expresión n. Entonces vamos a desarrollar esto. En este caso tengo operaciones de números decimales. Acá tengo suma de números decimales. Y abajo tengo en este caso suma de números decimales periódicos puros. Entonces vamos a convertir cada uno de estos decimales a su fracción generatriz. Entonces yo tendría que m va a ser igual. Lo que vamos a hacer es convertir cada fracción a su fracción generatriz. Cada decimal a su fracción generatriz. 0,1 a fracción generatriz sería 1 sobre 10. Más
0,2 a fracción sería 2 sobre 10. Más 0,3 a fracción sería 3 sobre 10. Más 0,4 a la fracción generatriz 4 sobre 10. Y más 0,5 a fracción sería 5 sobre 10. Entonces los números decimales lo convertí a fracción. Y ahora en la parte inferior vamos a convertir a su fracción generatriz estos decimales periódicos puros. En este caso tengo 0,1 periódico. En este caso el valor de 1 se coloca sobre, en este caso ya no se va a colocar 10, se va a colocar el número 9. Como hay una cifra dentro de ese arquito, solamente se coloca una sola vez el 9. Más, la misma idea, 0,2 periódico puro. En este caso se coloca el número que es 2 sobre, como dentro de este arco hay un solo número, entonces se va a colocar una sola vez el 9. De la misma forma, más 0,3 periódico puro sería 3 sobre 9. Más 0,4 periódico puro sería 4 sobre 9. Más 0,5 periódico puro sería 5 sobre 9. Entonces ya convertimos este decimales a fracción. Una vez que ya tenemos las fracciones, vamos a operar. Entonces yo tendría que m va a ser igual. En este caso tengo suma de fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador. Entonces colocamos el mismo denominador y vamos a sumar los numeradores. Sería 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. En la parte de abajo también tengo suma de fracciones homogéneas. Colocamos el mismo denominador que viene a ser 9 y sumamos los numeradores. También es 1 más 2 más 3 más 4 y más 5. Entonces yo tengo la expresión m que va a ser igual. En este caso yo tengo 1 más 2 más 3 más 4 y más 5, eso es igual a 15. 15 sobre 10. Y en la parte de abajo sería 1 más 2 más 3 más 4 y más 5, eso es 15 dividido entre 9. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar extremos y medios, o simplemente simplificaría. Pero primero vamos a multiplicar extremos y medios. Tener presente que este 15, que viene a ser un numerador de la fracción, y este 15 también que es el numerador de una fracción, se van a simplificar. Lo puedo simplificar antes, o también se va a simplificar al multiplicar extremos y medios. Y tendría que la expresión m va a ser igual. 9 por 15 lo voy a dejar tal como está, 9 por 15. Y luego 15 por 10. Entonces, como puedes percatarte aquí, acá se va a simplificar el valor de 15. Entonces, ¿qué me quedaría? Simplemente me quedaría 9 sobre 10. Entonces, al tener esta división de fracciones, tranquilamente puede haber simplificado 15 y 15, porque ambos pertenecen a numeradores de las fracciones. O al aplicar extremos y medios, puedo simplificar también. Entonces, la expresión m es igual a 9 sobre 10. O si lo quiero convertir a decimal, sería 0,9. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice simplifica y me da la expresión e que es igual a 0,6 periódico puro, en este caso un número decimal, más 0,39 periódico mixto, sobre 0,25. Entonces lo que vamos a hacer aquí es convertir a su fracción generatriz. Entonces vamos a convertir a su fracción generatriz. Yo tendría que la expresión e va a ser igual. 0,6 periódico puro, este número decimal lo convertimos a su fracción generatriz. Como tenemos en este caso el número 6, sería simplemente 6 sobre, debajo del arco del decimal hay un solo número. Entonces como hay un solo número se coloca una sola vez el 9. Entonces yo tengo la fracción generatriz de este número decimal. Más 0,39 periódico mixto. En este caso, número decimal, periódico mixto. Para convertir esto a su fracción generatriz, simplemente coloco todo el número, que viene a ser 39. Pero como es periódico mixto, a este en 39 se le va a restar el número que no está dentro del arco del decimal, que viene a ser el número 3. 3 no está dentro del arco, por lo tanto se resta menos 3. Sobre, vamos a colocar en este caso el 9 y el 0. Hay una sola cifra dentro del arco del decimal, entonces como hay una sola cifra se coloca una sola vez el 9. Hay una cifra que no está dentro del arco. Como hay una cifra que no está dentro del arco decimal, se coloca 0. Y como hay una cifra, se lo coloca una sola vez el 9, el 0, perdón.
Y abajo tengo 0,25. A fracción generatriz sería 25, o sea, todo el número sobre el 1 y la cantidad de cifras que va a ser el 0. En este caso tengo dos cifras después del coma, entonces sería 2 veces 0. Entonces he convertido todo a fracción generatriz. Tengo que la expresión E va a ser igual 6 sobre 9 más 39 menos 3, 36. Todo esto sobre 90. Todo esto sobre 25 sobre 100. Tengo suma de fracciones heterogéneas. Puedo multiplicar en aspa o simplemente puedo convertir a esas dos fracciones en homogéneas. Como acá tengo 9 y tengo 90, puedo sacar mínimo con un múltiplo o simplemente al 9 lo multiplico por 10. Y para que no afecte la fracción, arriba también multiplico por 10. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que la expresión E va a ser igual. En este caso sería 10 por 6, 60. Sobre 10 por 9, 90. Todo esto más 36 sobre 90. Sobre 25 sobre 100. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. E va a ser igual, la expresión E va a ser igual. Acá tengo suma ahora sí de fracciones homogéneas. Sumaría 60 más 36 y tendría el mismo denominador, que viene a ser 90. 60 más 36 es 96. Todo esto sobre 25 sobre 100. Multiplicamos extremos y medios, porque ya tengo división de fracciones. Extremos y medios, tendría lo siguiente, que la expresión E va a ser igual 96 por 100 sobre 90 por 25. Ahora, en este caso, antes de multiplicar, lo que voy a ver es simplificaciones. En este caso, 25 a 1, 25 a 4. También tengo acá tercia 30, tercia 32. ¿Qué más puedo simplificar? Mitad de 4, 2, mitad de 30, 15. Como ustedes observan, ya no hay para simplificar. Entonces colocaría que la expresión E va a ser igual. Me quedaría 32 por 2, 64. Todo esto sobre 15 por 1, 15. Entonces la expresión E va a ser igual a 64 sobre 15. Si lo divido, pues me va a salir un número decimal, que va a ser 4,26666, periódico mixto. Convirtiendo o reduciendo sería 4,2, periódico mixto. Entonces, esto en fracción, la expresión E en su resultado sería en fracción o en décimas. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dicen, simplifica y me dan la expresión, donde tengo operaciones con número decimal y a su vez está dividiéndose entre 15 sobre 12. Entonces vamos a desarrollar esto. Estos números decimales los voy a convertir a fracción. Entonces lo que voy a tener aquí es que la expresión E va a ser igual. Vamos a convertir a su fracción generatriz. 0,6, número decimal puro, sería 6 sobre 9, más 0,116, periódico mixto, convirtiendo a su fracción generatriz, sería todo el número que viene a ser 16 menos el número que no está dentro del arco de decimal, que viene a ser 1. Sobre, hay una cifra que está dentro del arco, viene a ser una sola vez el 9. Y tengo un número que está fuera del arco, eso corresponde a un 0. Más 1,25 sería 125 dividido entre 100. Como hay dos cifras después del coma, se coloca 2 veces 0. Entonces dividido 1,59, periódico mixto. Convirtiendo a fracción generatriz sería todo el número, que es 159, y a esto le voy a restar el número, los números, o el número que no está dentro del arco, que viene a ser 15. Entre, como tengo un número debajo del arco, solamente coloco el 9. Y tengo otro número que no está debajo del arco del decimal. Entonces, como hay un solo número, coloco un 0. Más, la misma idea, 0,36, periódico mixto. A fracción sería todo el número 36, menos el número o la cifra que no está dentro del arco del decimal, que viene a ser 3.
dividido entre, tengo un solo número debajo del arco, se coloca un 9. Tengo un número que no está debajo del arco, le coloco 0. Todo esto se está dividiéndose entre 15 sobre 12. Entonces, lo que tengo aquí son suma de fracciones. Continuemos. La expresión E va a ser igual. 6 sobre 9. Lo que vamos a hacer aquí es simplificar. Por ejemplo, ambos tienen tercia. Tercia, tercia. Quitando tercia, acá me quedaría lo siguiente. Tercia de 6, 2. Tercia de 9, 3. Ahora continuamos. Más 16 menos 1, eso es 15 sobre 90. Más 125 y 100 se puede simplificar. 25ava y 25ava. 25ava acá es 5 y acá es 4. Entonces acá me quedaría 5 sobre 4. Acá tengo 159 menos 15, ese es 144 sobre 90. Más 36 menos 3, 33 sobre 90. Todo esto está dividido entre 15 sobre 10, pero lo voy a convertir en multiplicación. Sería por la inversa de esta fracción, que es ahora 12 sobre 15. Ahora lo que vamos a hacer es seguir simplificando. Por ejemplo, 15 y 9, simplificando ambos, por ejemplo aquí, 15ava 1, 15ava 6. Entonces aquí me quedaría la expresión que es 2 tercios más 1 sexto más 5 cuartos. Todo esto sobre 144 sobre 90 más 33 sobre 90. Como es suma de fracciones homogéneas, sumamos los numeradores. 144 más 33, 177 sobre 90. Esto viene a ser la expresión, que a su vez va a multiplicarse por 12 sobre 15. Entonces, vamos a continuar operando. Acá tengo suma de fracciones heterogéneas. Vamos a sacar mínimo con un múltiplo. Entonces yo tengo que la expresión E va a ser igual. Mínimo con múltiplo de 3, 6 y 4, eso es igual a 12. Entonces dividiría 12 entre 3, 4 por 2, 8. Más 12 entre 6, 2 por 1, 2. Más 12 entre 4, 3 por 5, 15. Todo esto sobre 177 sobre 90. Ambos tienen tercia. Simplificando tercia y tercia me quedaría lo siguiente. Tercia de 179 me queda 59. Tercia de 90 es 30. Todo esto multiplicando por 12 sobre 15. Entonces yo tengo que la expresión E va a ser igual. 8 más 2, 10 más 15, 25 sobre 12. Sobre 59 sobre 30. Todo eso multiplicando por 12 sobre 15. Lo que voy a hacer aquí es extremos y medios. Extremos y medios. Yo tendría que la expresión E va a ser igual. 25 por 30 sobre 12 por 59. Eso a su vez está multiplicándose por 12 sobre 15. Vamos acá también a simplificar. 12 y 12 se van. 15ava 1, 15ava 2. Entonces, ¿qué me quedaría? La expresión E va a ser igual a 25 por 2, 50 sobre 59. Entonces, a mí en la número 3 me pedía simplificar. Entonces, simplificando toda esta expresión va a salir 50 sobre 59. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, dado, y me dan números decimales periódicos puros. 0,m1, 0,m2 y 0,m3. Todos esos son números decimales periódico puro. Y me dicen que eso es igual a 14 sobre 11. En este caso, toda la suma de esto me da la fracción 14 sobre 11. Me piden hallar el valor de m. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces, como tenemos aquí números decimales, lo que vamos a hacer es convertirlo a su fracción generatriz. Entonces, tener presente que esto viene a ser un decimal, donde m y 1 vendría a ser un número de 2 cifras. Entonces, tener presente esto. Esto viene a ser un número de 2 cifras. Por lo tanto, si convierto a fracción, sería el número que viene a ser m1. Sobre, en este caso, sería, como hay 2 cifras debajo del arco, sería 2 veces 9, o sea 99.
más la misma idea, 0,m2 periódico puro. Tendría el numeral m2, todo esto sobre, como hay dos cifras debajo del arco, vendría a ser 2 veces 9. Más la misma idea, el numeral m3, sobre 2 veces 9. Y esto va a ser igual a 14 sobre 11. Tengo suma de fracciones homogéneas, entonces coloco un solo denominador, que vendría a ser 99. Y voy a sumar los numeradores. Entonces sería el numeral m1 más el numeral m2 más el numeral m3. Y esto va a ser igual a 14 sobre 11. Como puedes observar aquí, voy a simplificar. Por ejemplo, el 99 pasaría a multiplicar y luego ese 99 se simplificaría con este 11. O sea, onceava, simplemente me sale 9. Y recién este 9 pasaría a multiplicar. Entonces yo tendría acá el numeral m1 más el numeral m2 más el numeral m3. En este caso vamos a hacer la descomposición. Entonces tendría m1, que viene a ser haciendo la descomposición polinómica, 10m más 1. Más la misma idea, m2 vendría a ser 10m más 2. Más m3, haciendo la descomposición, sería 10m más 3. Y esto va a ser igual a 9, pasaría a multiplicar, sería 9 por 14, 126. Entonces yo tendría aquí, o vamos a realizar la suma. Observa aquí que tengo 10m más 10m más 10m. Eso va a ser igual a 30 veces m. Más 1 más 2 más 3, eso es igual a 6. Y esto es igual a 126. 6 pasaría a restar, sería 30m igual. 126 menos 6 sería 120. 30 pasaría a dividir y tendría que m va a ser igual a 120 entre 30, eso es igual a 4. Entonces, a mí me piden hallar el valor de m en esta igualdad. Entonces, m va a ser igual a 4. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, ¿para qué valores naturales se cumple la siguiente igualdad? Entonces, me pide hallar los valores de a y b para que se cumpla esta igualdad. En este caso tengo a sobre 5 más b sobre 11 es igual a 0,781 periódico mixto. Este número decimal lo voy a convertir a fracción, a su fracción generatriz. Entonces yo tendría aquí que a sobre 5 más b sobre 11 va a ser igual. Convirtiendo su fracción generatriz tendría todo el número, que es 781, o sea 781. A esto le voy a restar el número que no está dentro del arco del decimal, que viene a ser 7. Todo eso dividido entre 9 y 0. En este caso, dentro del arco hay dos cifras. Entonces, como hay dos cifras, voy a colocar dos veces el 9. Como hay una cifra que no está dentro del arco, voy a colocar una sola vez el 0. Entonces, esto viene a ser la fracción generatriz de mi número decimal periódico mixto. Entonces, yo tendría aquí a sobre 5 más b sobre 11. Esto va a ser igual 781 menos 7, es 774. Todo esto sobre 990. Lo que voy a hacer aquí es multiplicar en aspa, porque tengo suma de fracciones heterogéneas. Multiplicando en aspa sería 11 por a, 11a, más 5 por b, 5b. Todo esto sobre 5 por 11, 55. Y esto va a ser igual a 774, todo esto sobre 990. El 55 pasaría a multiplicar y tendría 11a más 5b. Y esto va a ser igual a 774 multiplicado por 55. Todo esto sobre 990. Antes de hacer la multiplicación, lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces, lo que voy a hacer aquí, 55ava 1. 55ava, esto es igual a 18. Yo observo 774 y me quedaría abajo 18. 18ava 1, 18ava 43. Entonces, me quedaría lo siguiente. Me quedaría 11a más 5b. Y esto va a ser igual a 43 por 1, eso es igual a 43. Ahora, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a buscar o vamos a tantear los valores para a y los valores para b. Entonces, tenemos que tantear para qué valor de a se va a cumplir y para qué valor de b se va a cumplir dicha igualdad. Entonces, si tú analizas, yo puedo decir aquí que a puede ser 3 y b va a ser 2.
¿Por qué? Veamos la multiplicación. Por ejemplo, todo esto, ¿cuánto valdría? Sería 3 por 11, 33. Y 5 por 2, recuerda que B valdría 2 y A vale 3. Sería 5 por 2, eso es igual a 10. Y 33 más 10 es igual a 43. Entonces, tanteando los valores, yo ya tengo tanto el valor para A, que va a ser 3, y el valor de B, que va a ser 2. Entonces, al tantear esos datos, ya obtengo el valor de A y el valor de B. Me pedían hallar para qué números naturales, o sea, el valor de A y B, se cumple dicha igualdad. Entonces, se cumple esa igualdad cuando A vale 3 y B vale 2. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, sabiendo que tengo la igualdad n sobre 10 es igual a 0, A más 1, periódico mixto. Me piden hallar el valor de A. Entonces vamos a desarrollar eso. Como acá tengo un número decimal periódico mixto, lo voy a convertir a su fracción generatriz. Entonces yo tendría aquí que n sobre 10 va a ser igual. Convirtiendo a su fracción generatriz, tendría todo el número. En este caso hay un numeral A y A más 1. Eso viene a ser un numeral. Entonces todo el número sería el numeral A más 1. Y a esto le voy a restar el valor que no está dentro del arco del decimal, que viene a ser el valor de A, o sea, sería menos A. Todo esto sobre, tengo una cifra dentro del arco, o sea, sería 9. Tengo una cifra que no está dentro del arco, vendría a ser 0. Entonces, esto viene a ser mi fracción generatriz para este número decimal. Entonces, sigamos desarrollando. Tendría que n sobre 10 es igual. Acá tendría el numeral A más 1. En este caso vamos a hacer la descomposición polinómica. Y tendría que 10 veces A más A más 1, haciendo la descomposición polinómica. Todo esto menos el valor de A. Todo esto sobre 90. Ahora, lo que voy a hacer aquí es simplificar. Por ejemplo, acá tengo 90 y 10. Si 90 pasaría a multiplicar, sería 90 entre 10. O simplemente simplificando, décima 9, décima 1. Entonces, tendría lo siguiente. 9 pasaría a multiplicar a n, sería 9. Y esto va a ser igual. Puedes observar aquí que también se va a simplificar. A menos A, eso es igual a 0. Entonces, simplemente me quedaría 10 veces A más 1. Entonces, yo tendría 9 veces n igual a 10A más 1. Lo que vamos a hacer aquí es tantear los valores para obtener dicha igualdad. Yo tengo que encontrar un valor para A, yo tengo que encontrar un valor para n. Entonces, ¿qué valores me va a cumplir dicha igualdad? Por ejemplo, si yo coloco al valor de A 8, sería 10 por 8, 80, más 1, 81. Por lo tanto, el valor de n sería 9. Verifiquemos. Ten presente aquí que si A vale 8, sería 10 por 8, 80. En este caso, más 1. Y aquí sería 9 por 9, 81. Y como puedes percatar, 80 más 1 es igual a 81. Por lo tanto, yo ya tengo los valores de A y n. N va a ser igual a 9. Y el valor de A va a ser igual a 8. Así sacando valores por tanteo. Como a mí me pedían hallar el valor de A, entonces el valor de A es igual a 8. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dicen calcular x más a y me dan la siguiente igualdad. X sobre 22 es igual a 0, a 7, periódico mixto. En este caso vamos a desarrollar eso. Este número decimal lo voy a convertir a fracción. Entonces yo tendría aquí x sobre 22 es igual. Vamos a convertir a su fracción generatriz, escribiendo todo el numeral que viene a ser a 7. Entonces, escribo todo el numeral menos el valor que no está dentro del arco, que viene a ser el valor de A. Entonces sería menos A. Todo esto sobre, dentro del arco del decimal observo dos números. Entonces se va a poder colocar 2 veces 9. Y observo un número que no está dentro del arco. Entonces se va a colocar una sola vez el 0. Entonces ya he convertido a la fracción generatriz. Entonces vamos a desarrollar esto. Pero antes de desarrollar, tener presente que se puede simplificar. 22ava 1, 22ava 45. Entonces voy a multiplicar en aspa. Tendría 45 por x, sería 45x y esto va a ser igual. Tengo el numeral a 7.
haciendo la descomposición polinómica, tendría 100 veces A más 10 veces A más 7. Todo esto menos A. Entonces yo tendré aquí 45x va a ser igual 100A más 10A, 110A. Menos A, eso viene a ser 109A. Todo esto más 7. Entonces yo tengo 45x igual a 109A más 7. Lo que voy a hacer aquí es ahora tantear valores. Vamos a colocar un valor para A y un valor para X para que me cumpla la igualdad. ¿Qué valores pueden ser? Entonces yo observo aquí que al valor de A le puedo colocar 2. Sería 109 por 2, 218. Tendría aquí 218. Y más 7 sería 225. Entonces, yo puedo observar que aquí X va a ser 5. 45 por 5 es 225. Como te puedes percatar, si cumple 218 más 7, 225, que es igual a 225. Por lo tanto, el valor de X va a ser 5. Y el valor de A va a ser 2. Ahora, como ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de X, vamos a hallar lo que nos pide. Nos piden, en este caso nos piden hallar X más A, donde X vale 5 más A que vale 2. 5 más 2, eso es igual a 7. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.